Bueno, sobra decir que me he cargado a todos los políticos que me he encontrado. Les voy a hablar de las palomas, de generalidades de las palomas, de lo que es el objeto del live. Mañana verán cosas de reintroducción, pero simplemente de generalidades. Ahí están las dos especies de palomas. Son dos especies. Son dos especies endémicas, sobre todo para la gente que viene de fuera. En Canarias, de las 90 especies de aves nidificantes que hay, se consideran 5 especies endémicas, entre ellas esas dos, como digo, y últimamente se considera que el pinzón azul de Gran Canaria también es endémica, así que sería una sexta. En mi opinión, eso depende del criterio de especie que tenga cada uno, porque yo podría pensar que hay por lo menos 3 especies de aves endémicas con algunos de los criterios. Está apagado, ¿no? Está apagado. Ahí, arriba. Ok. Bueno, pues el aspecto que tienen estas palomas son esos. Fíjense en la cola, que va a ser muy diferente a la paloma rabiche. La paloma rabiche la va a tener el color claro hasta el final. Fíjense en el color general grisáceo. Fíjense en el color del pico. Y ahora fíjense en la otra especie. Si miramos el pico, no es rojo. La cabeza es verde, los tonos generales son marrón y la cola es amarilla. Estas son las dos especies. Son especies que no están emparentadas entre ellas. Son especies que llegaron a Canarias en épocas diferentes. Los estudios genéticos muestran que la paloma rabiche, ¿sabor? Muestran que la ahora sí. Ahora, ¿Me veo todo aquí? a ver, ahora sí, sí, más o menos. Pégate. A ver. Bueno, genéticamente se ha comprobado que es una paloma más antigua, quizás de la época en que solo existía Fuerteventura y Lanzarote, ese complejo, y la otra a lo mejor, estoy hablando de 18 millones de años y quizás la otra 5 millones de años. Hay trabajos que están en prensa que van a demostrar que no son tan antiguas, pero sí que siempre es más antigua la paloma rabiche que la paloma azul. Hay mucha gente que habla de las palomas de la laurisilva. Si se fijaran, yo puse palomas endémicas. De hecho, David dijo palomas de la laurisilva antes. Yo creo que solo hay una paloma de la laurisilva. La paloma de la laurisilva, como pueden ver arriba, es la paloma turqué, que vive en el Monte Verde, y después tenemos la paloma rabiche, que no, en mi opinión, no es una paloma de la laurisilva, es una paloma fundamentalmente del bosque termófilo que entra en algunas zonas de pinar y que está en el borde inferior de la laurisilva, y que probablemente por la destrucción del bosque termófilo pues no le ha quedado más remedio que vivir en ese límite inferior. Como prueba de lo que digo, si les preguntase que cuál es la laurisilva más importante de Canarias, la respuesta en mi opinión debería ser el Parque Nacional de Garajonay. El Parque Nacional de Garajonay apenas tiene palomas rabiche. Sin embargo, en los bordes, lo que es fuera del parque, esos límites, ahí sí que los hay. O sea que ya aclaramos el hábitat de las dos. Las dos especies ponen un solo huevo. Esto es una característica muy típica de palomas insulares y de palomas frugívoras. Todos sabemos que las palomas normales, el palomar, ponen 2 huevos. Bueno, ya supongo que mañana Alejandro comentará que algunas de las que están en cautividad han llegado a poner 2 huevos de las palomas raíces, pero esto es uno, probablemente porque los recursos de fruto en la laurisilva, como alguien dijo por aquí, son de ceros. Hay años que son malos, hay épocas que no se producen, e invertir energía en producir 2 huevos sería un disparate. Es decir, es mejor invertir en uno, si pueden sacarlo, realizan varias puestas a lo largo del año, hasta 5 puestas sabemos que ponen. Fíjense una diferencia con la siguiente especie, con la rabiche, es que crían árboles. Invariablemente los nidos, bueno, invariablemente, en biología no hay nada invariable, siempre hay excepciones, pero la norma general es esta. Y las alturas de los nidos, ahí lo pueden ver abajo a la derecha, pues en general crían bastante alto, entre 6 y 10 metros, la mayoría de los nidos, y algunos raros hasta 20 metros de altitud. ¿Qué come la paloma de laurisilva?
Yo casi no voy a esta paloma turqué, casi no voy a decir nada porque Javier mañana nos va a hablar sobre la dieta más detalladamente de las palomas, pero sí podemos saber que los árboles de laurisilva son la fuente de su alimento, sí son bastante fructíferas. He puesto una muestra nada más de los frutos que sabemos que consumen. Hay más. Lo que sí es importante, e incluso no solo para la biología de estas palomas, sino para la conservación de las mismas, es que sepan que la abundancia de las palomas, como pueden ver ahí en esa línea roja, depende de la cantidad de frutos. ¿Eso qué quiere decir? Se fijan, donde hay muchos frutos hay muchas palomas. ¿Eso qué quiere decir desde el punto de vista de la conservación? Que si las palomas están aquí comiendo frutos y estos frutos se agotan, tienen que ir allá, a donde hay frutos. Es decir, que proteger este espacio simplemente porque aquí hay palomas y allí no, porque no hay palomas, es un error, ¿no? Aquella zona puede ser muy importante para la conservación. Y en general podríamos decir que las zonas tienen que ser amplias, no vale 1 kilómetro cuadrado, tienen que ser zonas muy extensas, lo cual desde el punto de vista de la conservación también sirve para proteger otras especies que se beneficiarían de ese nivel. Y aquí ven la paloma rabiche, un solo huevo. Fíjense el detalle en el centro del nido, no sé si se aprecia bien de fondo, pero son acículas de pino, ¿no? O sea, lo cual indica que de laurisilva, o sea, hay zonas en La Palma donde la paloma vive en sitios donde no hay ni un solo árbol de laurisilva. Y los nidos siempre en roquedos, en el suelo, a veces inaccesibles, y después el pollo tiene una característica muy curiosa con respecto a la otra especie. Cuando tiene esa edad que ustedes ven ahí, será más o menos 22 días, abandona el nido. No vuelve, pero abandona el nido. Puede estar a 25, 30, 40 metros. Y aquí de nuevo digo lo de Javier, no voy a hablar más, pero todas esas plantas que no se parecen demasiado a las de la laurisilva que mostré antes para la turqué, son especies que son muy consumidas por la paloma rabiche, incluido por ejemplo una introducida como la pitera, come semillas de pino, etc. Bien, vamos a hablar un poco de la historia del descubrimiento, ya que vamos a tener que llegar a averiguar más o menos si las palomas eran abundantes, qué pasó con ellas, si ahora están más o menos bien, etc. Pues las fuentes a las que hemos recurrido son fuentes en algunos casos históricas. Entonces, yo he subrayado, verán ahí marcados algunas apreciaciones que hacían las personas que visitaban la archipiélago pues hace 300, 400 años, etc. En primer lugar, decirle que la primera paloma que se describe de estas dos especies es la paloma rabiche, que la pueden ver allá, a la derecha, debajo. Es claramente una paloma rabiche. Ahí ven los autores que son muy conocidos para Canarias, porque son naturalistas franceses que estuvieron aquí a principios del siglo XIX, y mencionan, se fijan, es muy curioso, que esta paloma existe en las Canarias Occidentales y en Madeira. En la parte superior ven un macho, ¿no? Fíjense que la paloma rabiche es descrita como la hembra de una paloma que vive en Madeira. Es decir, que los machos serían de Madeira y las hembras ¿no? de Canarias. Eso no es verdad, Pablo. Aquí hay machos, ¿no? De la otra especie. Entonces, pero durante un tiempo el nombre que ellos le dan, que es columba laurígora, se mantiene desde 1842 hasta principios de este siglo. Toda la bibliografía habla columba laurígora. Nombre que después va a ser invalidado, como ya conocen, porque se va a llamar columba junoni. Ese es el nombre correcto que tiene en la actualidad. Yo he puesto en círculo discontinuo lo que ellos creían, después lo que creían la mayoría de los ornitólogos, que es la palma. ¿Esto tiene? Sí. La palma. Señalo las islas para la gente de fuera. La palma y la gomera. Se consideró que era la distribución de esta especie, simplemente porque en La Palma se encontró una especie de templo que, según algunos autores, estaba dedicado a Juno. Esa isla se denominó en el pasado Junonia Mayor, y La Gomera con posterioridad Junonia Minor. Como su distribución era esa, posteriormente fue descrita como columba junoni.
Eso tampoco es verdad. Nosotros encontramos la paloma en 1970, otra gente en 1970 en Tenerife, y en 1999 sí que la encontramos nosotros en el Hierro, y esa era la distribución que tenía hasta hace 5 años, donde se han empezado a hacer las reintroducciones aquí en Gran Canaria. Bien, como les decía, estos autores pensaban que eran macho y hembra hasta que llegó un señor que vivía aquí en Gran Canaria, que es Karl Bolle, era un alemán, que fue el primero que dijo: no, en Canarias hay 2 especies de palomas, pero se equivocó, mezcló y nunca las vio ni las describe. Y entonces posteriormente, eso es en 1850 más o menos, 1871, aquel inglés, Goodman, que era un ornitólogo muy famoso en su época, va a Tenerife, captura ejemplares de paloma turque, se vuelve, cuando las mata no sabe lo que está cogiendo, vuelve a Inglaterra, compara con aquella paloma rabiche, la hembra de Weddy Berthelot, y ve que son distintas, y entonces le pone otro nombre y se lo dedica a Bolle. Ese es el origen de esos nombres rarísimos que ven, ¿no? Siempre tienen una explicación. La paloma de Bolle con un lobo. Vamos a ver qué averiguamos más por ahí. Ahí tenemos, fíjense la fecha, 1796, es decir, antes de que se describan las palomas de Canarias, ya un viajante francés menciona que hay una paloma, Pillon Ramírez, es la paloma torcaz europea, que es grande, por eso dice que es más pequeña, ¿no? Que la de Europa tiene el pico rojo. Esto es un indicio de que probablemente, por lo que vimos al principio, se está refiriendo a la paloma turca. 1803, también antes de que se describan las palomas, este señor dice que las palomas están llenas. Llenas ya puede indicar un poco de abundancia de palomas y de palomas torcaces. He resaltado, he buscado fundamentalmente las citas históricas en las que no hay duda de que no están confundiendo palomas domésticas con otras palomas. Por eso ahí dice palomas, serán las normales, y palomas torcaces, de las que una especie podría ser desconocida. Casi con seguridad se está refiriendo a la turquera. Este es el señor que le pone el nombre bastantes años después, en 1916, a la paloma rabiche, el actual que ustedes conocen, y en esa época todavía se consideraba que vivieron aquí. Este señor, al que no lo conozca, fue uno de los ornitólogos más relevantes de Europa a principios del siglo XX. Creó su propia revista y dependía de un mecenas que era Lord Rothschild, que seguro que lo han nombrado, que sigue teniendo una banca y que era un tío estrafalario, y se dedicó a tener pues, la mayor colección de aves del mundo, que es justo la que acabó en el Museo de Nueva York y otra parte en el Museo de Historia Natural de Londres. En su momento es conocido como la colección de Trino. Luego, como suele pasar, con problemas con mujeres perdió la fortuna. Tuvo que deshacer la colección. E incluso hay referencias antes de la conquista. Esto lo leí en una revista, dicen que está aquí en el Museo Canario y que es una figura paloma. Yo mira que la he mirado, pero yo no veo nada, pero obviamente parece un ave. Antes de la conquista, cuando había viajes a Canarias, que ya se mencionan, o a otras ciudades cercanas, hay una expedición de italianos, de genoveses y portugueses, donde hablan Maine, es decir, de nuevo muchas, ¿no? Palomas silvestres que mataron con palos y piedras y que eran más grandes y de mejor sabor que las de Italia. En la conquista, para la gente de fuera, Canarias fue conquistada en el siglo XV por normandos y por castellanos, ¿no? Y fue conquistada de este a oeste, en línea general, salvo Gran Canaria y después Tenerife, que fue la última. En esas crónicas se puede leer que en Fuerteventura
Hay grandes palomos con la cola armiñada de blanco. Eso es una gran definición de lo que es una paloma rabiche. Así que pudo haber paloma rabiche, como pueden ver ahí, en Fuerteventura. Randall, que todos ustedes lo conocen por las especies invasoras y porque es un famoso paleontólogo de aves que ha encontrado muchísimos yacimientos en Canarias y ha descrito muchas especies que vivían aquí en Canarias y de las cuales no teníamos noticias. Ha encontrado restos, no solo en Fuerteventura, sino en Lanzarote, de palomas que no puede identificar a nivel específico, pero que sabe que son de este tipo, de una de las dos, no es paloma bravía. Y ya finalmente llegamos a Gran Canaria, hay una publicación de otro gran paleontólogo de aves, que es Toño Alcover, ¿no? Que es de Mallorca, del Consejo, y aquí estudia en un yacimiento de la aldea los huesos que ven ustedes ahí en el centro. Esto. Y los compara con la paloma rabiche y con la paloma turquesa. Y llega hasta la conclusión, ¿no?, de que probablemente es una subespecie de paloma rabiche en la aldea. Luego, si tenemos oportunidad en las mesas y eso, discutimos más este tema. Pero el caso es que ellos se inclinan a que sea la paloma rabiche. No descartan otra posibilidad, que es que, además de rabiche, hayan huesos mezclados de turque, e incluso la tercera es que pueda ser una especie diferente, ¿no? Pero se descartan por eso. Después, ya aquí en Gran Canaria, fíjense la fecha, 1646, en el bosque que se pretende recuperar ahora, ya se escribía que hay mucha cantidad de aves con tórtolas, palomos torcaces. El nombre de paloma torcaja es un nombre que se le sigue dando todavía hoy en día a la paloma turquesa. Y después debajo pueden ver que en menos de hora y media fueron con arcabuces 3 amigos y mataron más de 80 palomas. Esto es una idea de que las palomas todavía deberían ser abundantes en lo que quedase de dorado. Y probablemente, como dijo, paloma turquesa. En 1889 es un inglés, un ornitólogo muy famoso, y todas sus colecciones también muy importantes. A mí lo que me hace gracia siempre es que ese señor llegó a ser obispo, era cura, con ese aspecto. Iba sacando aves de todos lados, y vino aquí a Gran Canaria, se fue a Firga, el guía lo llevó al Barranco de la Virgen, cuenta cómo subió por el otro lado, llegó a Dorama, el guía le había dicho que había una paloma que se llamaba turquesa, y les pasa una, no la ve bien, después las ve, pasan otras dos que la ve mejor, y el guía dice turquesa. Y además en Inagua se tropezó alguien caminando que le dijo que cuando el bosque de Gran Canaria era mayor, en ese momento que estoy hablando, se está talando los últimos reductos de Dorama, le dijeron en Inagua, un caminante, que la paloma turquesa, antes de que cortasen el bosque, era muy abundante. Es la última referencia de paloma turquesa, hasta que hace, bueno, ya lo cuento, el año pasado aparecieron unas palomas turquesas aquí en Gran Canaria, que no las soltamos nosotros, lo digo claro, porque me están acusando de que yo traje las palomas turquesas. Yo no las traje, vinieron solas. Y habría mucho que contar sobre esas palomas, pero bueno, ya lo dejamos para contar todo parece indicar que las palomas eran abundantes. Y después, a mediados del siglo XX, es decir, hace poco, empieza toda la comunidad científica a preocuparse por su conservación. Incluso hay investigadores, ornitólogos en 1950, que hablan de su extinción. Muy raro. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues bueno, que se están cargando el bosque, como pueden ver ahí, casi a las últimas, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, pero Gran Canaria gana. O sea, aquí dejan el bosque al menos del 1%. Lo cual probablemente significa su extinción, aunque en mi opinión no se extinguieron, eso se los contaré otro día. Yo creo que las palomas que había aquí, parte, como decía Pedro, de su gen, están vivos, están por ahí moviéndose. Caza ilegal, o sea, se matan las palomas habitualmente, se hablan de sacos enteros de palomas, ¿no? En La Palma yo he conocido hijos de grandes cazadores ya muertos que hablaban de sacos de palomas capturados continuamente. Y además me contaban, esto es una anécdota, dicen que sus padres los mandaban a
a desplumar y cuando el padre se daba la vuelta las tiraban a la mitad de ellas para ahorrarse el trabajo. Bueno, aquí esta paloma turquesa, el rabiche que está ahí debajo, la mató un cazador. Cuando empecé este proyecto, me la pasaron, encima me engañaron, porque luego preparé la piel, hice que lo que me dijeron, me vi las heridas, etc. No había pasado como ellos decían que habían muerto en otro sitio y después había acabado volando, pero un perdigón que le destrozó el cuello y cayó allí mismo, ¿no? Rata, esos son huevos un huevo rabiche depredado por rata. Allá ven un pollo de rabiche y el mismo pollo 2 o 3 días después destrozado por rata, y aquí ven una paloma rabiche, y si se fijan aquí está la cáscara del huevo. Esto fue una paloma rabiche incubando sorprendida por un gato sin mano. A 1 metro del nido todavía estaba el excremento y la meada del gato. Con las ratas lo teníamos claro hacía muchos años. O sea, el nido de rabiche que encontrábamos desaparecía el huevo. Entonces al final hicimos experimentos, como pueden ver ahí, con huevos de codornices en nidos artificiales que poníamos en el suelo y en los árboles para simular la nidificación de las turqués y de las rabiches. Y si ven la depredación que hay aquí, aunque la muestra baja, pero el éxito, este es el éxito, bajísimo. Tenerife variaba según las localidades, pero por ejemplo Anaga tiene una depredación enorme, es decir, el porcentaje de éxito es bajo. Viruela, aquí tenemos a Feluco Félix, que encuentra hace unos pocos años en La Palma un pollo de volandero de rabiche con viruela, una enfermedad que seguramente ha llegado con aves de jaula, mascotas, y los mosquitos se han encargado de pasar. Este es otro problema y ya hubo un aviso al cabildo. Los cabildos son los competentes para repartir los venenos. Esa es la política que se hace. Y reparten esas bolsitas que ven ustedes con trigo que tienen bromadiolona y se las reparten a los ayuntamientos y la tiran así. Entonces se puede imaginar, la rata se come el plástico a veces, ¿no? A veces no siempre, para acceder al grano. Cuando se muere se queda trigo, ¿no? Y esto está ocurriendo en las zonas donde se están liberando las palomas. Y no puede ser que el cabildo, por una consejería, esté promoviendo esto y por el otro esté repartiendo veneno. ¿Qué quiero decir? ¿Que no repartan veneno? No, lo que quiero decir es que se haga bien. Por ejemplo, en las zonas clave, ¿no? que se repartan por paseo, como este que ven aquí. Esto se cierra, son pastillas y las aves no tienen acceso en los sitios clave. Y en otros sitios que procuren no repartir esto sino pastillas. Y en cualquier caso todo el mundo sabe, yo no recomiendo esto, pero la manera más efectiva de que no haga mucho daño la bolsa es metiéndolo en grietas. Pero en fin, yo ya estoy harto de ver cómo la gente los tira así y cada vez que ando por el bosque y me encuentro una bolsita, sé que hay una pista encima y que estoy cerca de salir. También tiene depredadores naturales como el gavilán, que aquí los hay, ¿no? Probablemente el efecto de estar soltando palomas está compensando un poco la depredación que está sufriendo. Y estas son las distribuciones de las palomas, que por cierto se conocen, para un ave se conocen con un nivel de precisión elevado, ¿no? Esos son cuadrículas de 1 por 1 kilómetro, ¿no? Y no es difícil ver que la distribución de la paloma turqués sí la distribución de la laurisilva, cosa que no ocurre con la distribución de la paloma rabiche, que como pueden ver en la parte oriental de La Palma, estos puntos blancos quiere decir que hay, pero que no cría, pero hay muchos puntos negros que sí cría, y esto es puro pinar, no hay laurisilva. ¿Qué podemos sacar en conclusión, o ir sacando en conclusión de la evolución de las poblaciones? Pues ya estaban en peligro de extinción o extintas a mediados del siglo XX. Después empieza la política de protección, se prohíbe la caza en 1972 a través de la Orden de Veda. Después entra lo que todos conocemos, ¿no? Los catálogos, etc. El sistema de espacios protegidos, que les beneficia mucho, mayor conciencia de la población. Y entonces nosotros encontramos lo siguiente, que estos son estudios nuestros y estos son estudios realizados por Keith Emerson en el año, no sé si lo leen, 85, y esto ocurrió entre el año 98 y el 2000.
Lo que se ve claramente, si nos atenemos nada más que al número de cuadrículas ocupadas, pues La Palma, en el caso de la paloma rabichi y también en el caso de la paloma turqué, es donde más palomas de las dos especies hay. Y si se fijan en los totales, pues hay muchas palomas en comparación con el estudio de Anderson, de las dos especies, que probablemente está explicando el resultado de todas esas políticas de protección, pero también puede que haya diferencias en el método que se utilizó para obtener las cuadrículas. Nuestro método fue mucho más intensivo y con más personas que el anterior. En el estudio de Emerson se mencionan más o menos alrededor de 1.200, 1.400, casi no, para las dos especies, más o menos lo mismo. Esto no es así. Si ustedes miran estos valores, que no son censos absolutos, estos son individuos, y estos son índices de abundancia, así que no nos dicen cuántas hay, pero sí nos dicen si hay más o hay menos, ¿no? Y entonces, si ustedes se fijan, la paloma rabichi siempre sale mucho más escasa que la paloma turqué, independientemente del estudio, del tipo de técnica que se utilice, porque tenga el número de palomas observadas por 10 minutos, o densidad de aves por 10 hectáreas, o aves por kilómetro recorrido. O sea que tenemos la turqué muy abundante y la rabichi más escasa. ¿Y qué se puede hacer en el futuro? Bueno, yo creo que ahora las poblaciones de palomas, afortunadamente, no están como al principio, pero tampoco están como a mediados del siglo XX. O sea, tienen poblaciones moderadas, relativamente en buen estado. Propuestas, pues las labores educativas que nunca vienen mal. Hay ciertos aspectos que no conocemos bien, pero que Javier se va a encargar de estudiarlos, como es la dieta. Los desplazamientos tampoco los conocemos bien. Una paloma rabichi que se soltó aquí se fue para Tenerife y les dije que habían aparecido turquías aquí en Gran Canaria. Eso no sabía ni Dios, ¿no? Y eso, hasta qué punto está ocurriendo, incluso dentro de islas, esa es la pena estudiarse. Intensificar las repoblaciones, que básicamente lo que está haciendo el Cabildo ahora y lo que se debería hacer en el futuro. Y en mi opinión, lo más importante, que ya se mencionó en la inauguración de la jornada, es promover la reintroducción de la paloma turqué en Gran Canaria. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque eso va a permitir poder aumentar el número de árboles plantados y acelerar la recuperación de lo que se pueda del monte de Dorado. Bueno, y yo quiero terminar con esta diapositiva. Un amigo mío que murió hace y que hizo, que es el Emerson que mencionaba, y que hizo ese estudio. El estudio es así que, bueno, eso se se te cae, te rompe el dedo. Y fue un estudio, digamos, el mejor con respecto al anterior, y donde, en fin, uno aprende una serie de cosas que no se sabían. Así que